entre las comidas. Entonces, cada alimento que nosotros ingerimos tiene un tiempo de digestión específico y la idea es que, digamos, si nosotros nos comemos una manzana y esta manzana se demora 40 minutos, una hora en digerirse por el estómago solamente, nosotros no deberíamos consumir nada que absolutamente nada después de habernos comido esa manzana durante ese espacio de una hora, para que el cuerpo pueda hacer todo el proceso de digestión. Es como si pensemos siempre en nuestro cuerpo como un horno, o digamos que en las medicinas orientales siempre se habla de que tenemos unos fuegos en el cuerpo y el fuego digestivo está principalmente ahí en el estómago. Y si nosotros, por ejemplo, cogemos y ponemos una pizza como las que vemos ahí en la foto, dentro del horno y ya le tenemos unos vegetales puestos y cuando la pizza está eh, a mitad de hacer, nosotros le echamos otras cosas encima, entonces es muy probable que o esperamos a que todo esté hecho y se quema una parte de la pizza o eh, terminamos con una parte de la comida cruda. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros comemos frecuentemente. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, esta costumbre que está de comer cada 2 horas, eso no es adecuado, sobre todo porque todo lo que sea, por ejemplo, carnes, quesos y eso, se demora mínimo 2 horas en digerirse, incluso más. La carne de cerdo se demora alrededor de 5 horas en digerirse con un sistema digestivo bueno, funcionando bien. Si la persona además de eso tiene estreñimiento, tiene una digestión lenta y su cuerpo no procesa las cosas a la misma velocidad, entonces van a durar mucho más tiempo en el estómago y va a ser peor. Entonces, además, cuando nosotros hacemos ese proceso como de juntar digestiones, por decirlo así, de echarle más comida al estómago, lo que sucede muchas veces es que la comida reacciona con esos ácidos que ya se han formado y forma sustancias tóxicas para nosotros. Entonces, nosotros nos podemos crear venenos, digamos que comiendo bien, pero en los momentos inadecuados. Entonces, es muy importante que le demos el espacio al cuerpo entre cada digestión. Ya vamos a hablar un poquito de los tiempos y eso. Entonces aquí vamos a hablar de dos tipos de alimentos en general. Tenemos unos alimentos provenientes de la naturaleza, como las frutas, las verduras, las hierbas y los productos animales no modificados. Y todos estos alimentos nuestro cuerpo los conoce y tiene receptores para procesarlos. Digamos que ya el cuerpo últimamente ha generado diferentes receptores para la glucosa, fructosa, para los diferentes minerales, para todos los compuestos. Y la idea es que cuando estos alimentos provenientes de la naturaleza entran a nuestra digestión, se descomponen en sus componentes básicos y nuestro cuerpo es capaz de absorberlos. Y para eso además hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta y es que todos los alimentos naturales, sobre todo los vegetales, traen sus propias enzimas para digerirse, lo que quiere decir que ellos mismos traen algo que ayuda a que el cuerpo humano los absorba. Mientras que eso no sucede con los alimentos modificados, como por ejemplo los fritos, los congelados, las harinas, todo lo que tiene químicos agregados, los productos sintéticos. Entonces nuestro cuerpo se defiende de ellos y se estancan en el aparato digestivo. Ya vamos a ver un poco más de cómo. Entonces cuando nosotros comemos algo, por ejemplo, los alimentos procesados, eh, comemos este tipo de alimentos, nuestro cuerpo, como no conoce muchas de las sustancias que vienen ahí, lo que hace es producir moco y ese moco cubre el alimento. Entonces forma como esto de la cubierta entérica tóxica y es como básicamente es una bolita de comida cubierta de moco, inicialmente así empieza. Luego, la digestión de los alimentos también puede causar formación de pus residual en el caso de la carne y los lácteos. Entonces, ¿por qué? Porque traen demasiadas bacterias eh, y porque además son fuente, son como alimento para las bacterias. Entonces, algunos de estos productos cuando ya los procesan no se pueden digerir, ya vamos a ver también un poco de por qué, y entonces lo que sucede es que se van quedando en el sistema digestivo, el, viene y lo cubre de moco y ese moco lo va colonizando diferentes bacterias.
Y la otra es que los alimentos se pueden fermentar o pudrir en el sistema digestivo. Y esto pasa cuando comemos con mucha frecuencia, cuando comemos en las noches. Hablamos de que en Ayurveda se dice que máximo a las 7 de la noche hay que comer porque ya después de eso ya el horno está apagado y nada de lo que uno se coma se digiere. Y cuando tenemos, por ejemplo, digestión lenta. Entonces, con estas, digamos que van quedando estos residuos que no se pueden digerir, que el cuerpo no sabe qué hacer con ellos y empiezan a formar una cubierta entérica tóxica. Lo que quiere decir es que van pegándose porque además son muy pegachentos, por decirlo así, se van pegando a las paredes del intestino y van formando una capa que no es digerible. Y esta capa pues tiene diferentes consecuencias. Entonces, aquí vemos una foto de un enema de bario y este es el colon y podemos ver que no tiene como, no está todo completo con estas formitas, sino que acá empieza a haber una estrechez. Probablemente esta persona tuvo una, una constipación crónica y entonces lo que va sucediendo es que se va generando esta capita y entonces ya después digamos que lo que debería pasar, el producto de la digestión ya no puede pasar por el mismo lugar y entonces es como una bola de nieve que va generando más obstrucción y lo que sucede es que se empieza a dilatar el intestino y empieza a generar unas cavidades muy, muy grandes. Entonces se habla de que alrededor, nosotros podemos tener hasta alrededor de 10 a 15 kilos de estos productos en nuestro intestino que no van a salir normalmente. O sea, es como si estuviéramos con una cañería tapada y a no ser de que nosotros limpiamos esa cañería, eso se va a quedar ahí. Entonces, se vuelven unas capas muy, muy duras que están adheridas al intestino y que son colonizadas por bacterias y hongos. Entonces, una de las cosas más importantes aquí es que esta es una de las grandes causas de enfermedades autoinmunes. Entonces, por ejemplo, personas que tienen una colonización por cándida en el sistema digestivo empiezan a generar anticuerpos, empiezan a generar infecciones de cándida en otras partes y y esto los lleva a, por ejemplo, un lupus, ese tipo de enfermedades. Entonces, esta cubierta entérica tóxica lo que hace es que deforma la luz del intestino, hace que, como ya esto está eso ahí tapado, entonces lo que hace es que va dañando la pared del intestino y empiezan a entrar toxinas. Eh, Además, crea una mala absorción de nutrientes porque se supone que la pared del intestino es la que absorbe todos estos, el agua, los minerales, el azúcar, todo esto, pero si está tapada por algo, entonces no puede absorber bien, entonces muchas veces las personas tienen anemia, tienen deficiencia de nutrientes y no saben por qué es y tiene que ver es con esto y se crean estas colonias de bacterias y hongos. Entonces empieza la persona a tener infecciones por todas partes en el cuerpo. Espérenme un segundito, voy a acomodar una cosita acá. Bueno, igual voy a dejar la cámara encendida. Un segundito. Bueno, entonces lo que sucede después de que ya tenemos esta cubierta entérica tóxica es que todas esas toxinas empiezan a entrar al torrente sanguíneo porque ya no pueden escapar por ninguna parte y se empiezan a acumular en los tejidos y crean inflamación crónica y crean enfermedades. Entonces, hay una teoría que existe desde hace muchos años, pero en el medio médico no la aceptan porque, bueno, tiene mucho que ver con muchos intereses que hay ahí detrás y es que se llama Leaky Gut Syndrome o síndrome de intestino permeable. Entonces lo que sucede es que cuando tenemos esta cubierta acá, estas son las células del intestino delgado y ellas están muy empacadas junticas, están súper juntas
para que nada entre por ahí, solamente pueda entrar por los receptores que están acá, se procese y vaya al torrente sanguíneo. Pero después de mucho tiempo de esta exposición, lo que sucede es que empiezan a abrirse huecos entre las células y por esos huecos empieza a pasar de todo. Y la persona empieza a tener unas manifestaciones de toxicidad bastante severas y una de ellas, la muy, muy clásica, es el acné. Entonces, toda persona que tenga acné tiene un intestino tapado que está lleno de estas aperturas entre las células por donde se está entrando toda clase de toxinas que consumimos. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros hablamos de que los alimentos, dependiendo de si es un alimento adecuado o no adecuado, puede o producir poco moco o hacer que se produzca muchísimo moco o al contrario ayudar a quitar el moco que ya hay. Entonces eso se llama alimentos mucogénicos y entonces tenemos aquí una clasificación muy grande. No, tenemos unos que son formadores de pus y moco. Dentro de estos tenemos los altamente mucogénicos y los altamente mucogénicos tienen que ver con todo tipo de carnes, lácteos y huevos, dulces, sobre todo los dulces artificiales, alimentos procesados, el gluten, porque el gluten, nosotros somos latinos, nosotros no somos europeos y no tenemos las enzimas y los receptores capaces de digerirlo, los alimentos congelados y los alimentos fritos, sin importar lo que sea. Puede ser una papita frita o una papita congelada, que la papa pues no cree que es muy inocuo, pero mentira es que todos los alimentos que se congelan tienen exactamente el mismo efecto tóxico. Y todo lo que se frita. ¿Por qué? Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos lo que les hablaba ahora, si un vegetal uno se lo come crudo o poco cocinado o una fruta, lo que va a suceder es que él se va a descomponer en sus partes. Entonces, todo, digamos que si se ha formado a punta de A más B más C, va a quedar A, B y C. Mientras que cuando nosotros comemos alimentos que ya han sido, por ejemplo, si yo cojo esa misma fruta y la meto al congelador, lo que sucede es que cuando yo la descongelo, ella ya no se descompone, sino que se pudre. Y al pudrirse genera compuestos tóxicos. Entonces, esto mismo pasa con las carnes congeladas, con cualquier cosa que nosotros congelemos. Y ahorita el congelar los alimentos se ha vuelto muy común porque supuestamente es muy fácil y bueno, yo entiendo que en una familia, por ejemplo, grande se vuelve una manera de ayudar pues a que las cosas sean más fáciles, pero lo que sucede es que la mayoría de estos alimentos no se digieren, no funcionan la digestión con ellos y generan compuestos tóxicos al digerirse. Y siempre me gusta contar una anécdota que me pasó con esto y fue que una vez yo me iba a trastear de casa y tenía que dejar mis alimentos en otra ciudad y lo que me tocó hacer fue meter todo en el congelador, en un congelador de alguien. Cuando llegué a mi casa, de nuevo, como una semana después, dentro de todo lo que había metido una lechuga. Entonces estaba la lechuga entera y yo tenía un compost donde hacía que las cosas se degradaran, pues que los animales simplemente se las comieran y volvieran pues a reintegrarse. Al yo echar esta lechuga congelada en el compost, lo que sucedió es que ya duró por lo menos unos 5 días exactamente igual, entera, los animales no se la comían y después de unos días, varios días, lo que empezó a suceder fue este proceso de putrición, empezó como a generarse, pero ningún animal nunca la tocó, ningún animal se la comió. Eh, entonces, bueno, seguimos. Y los otros alimentos que son altamente mucogénicos son las bebidas procesadas, el café y el alcohol. Los moderadamente mucogénicos, las nueces y semillas, las legumbres, los granos en general y los cereales sin gluten. Y los eliminadores de moco o los que producen o no producen moco, está el limón, la jengibre, la cúrcuma y el ajo como especialmente los que ayudan a eliminar ese moco y también los tés e infusiones herbales, las frutas y verduras crudas y cocinadas,
entonces también horneadas y secas, entonces pues todo lo que venga, digamos que de una fuente natural. En especial, por ejemplo, el coliflor y el brócoli son alimentos que se combinan muy bien con todos los otros y, y son muy buenos para ayudar en este tipo de procesos. Y los cítricos. Mm, la única cosa con los cítricos que es importante aquí, que viene de la Ayurveda, es que no debemos mezclarlos con algunas cosas. Por ejemplo, jamás debemos mezclar un cítrico con un lácteo. O sea, la comida mexicana tiene todo lo que la Ayurveda dice que no se puede hacer. No deberíamos mezclar ni queso con frijoles, por ejemplo, y no deberíamos muchas veces le echan crema agria y después le echan una vinagreta de limón. Entonces, ese tipo de combinaciones crean también compuestos tóxicos que dañan nuestro sistema digestivo. Entonces, y tenemos un concepto que es muy reciente, pero que es muy importante y que no se habla porque, por lo mismo, hay muchos intereses ahí como detrás, y son los food-like products, que son productos procesados que parecen alimentos, pero no son alimentos, son completamente sintéticos. Entonces, son productos que nosotros podemos estar comiendo todos los días en nuestra alimentación básica, estar muy acostumbrados a comprarlos todos los días y creer que eso nos está nutriendo algo, pero en realidad no tienen un contenido nutricional, aun cuando la etiqueta diga, y muchas veces incluso lo que dicen esas etiquetas de estos productos de ahora es que no tienen nada, todo es 0%, 0%, 0%. Entonces, lo que nos estamos comiendo es un montón de químicos, muchos de ellos carcinogénicos, nada de eso se digiere, absolutamente nada. ¿Qué se incluye en los food like products? Jugos y bebidas procesadas, todos, excepto la cerveza y los productos y los fermentados, pues que son naturales, margarina y aceites, los productos bajos en grasa y azúcar y las comidas de paquete en general. Obviamente, pues puede haber excepciones, pero vamos a generalizar aquí. Y los alimentos procesados, ya la OMS los ha catalogado como productos que crean desechos tóxicos y que pueden ser carcinogénicos. Eh, en su mayoría no se digieren tampoco, y es cualquier alimento que sea alterado de su forma original antes de ser consumido. Y el proceso puede ser simplemente enlatarlo, empaquetarlo, cocinarlo, congelarlo, fortificarlo. Entonces, todos estos procesos ya crean un alimento que se considera procesado, y entre más procesado, más dañino, obviamente. Entre menos se parezca a las fuentes naturales de las que supuestamente salió, más dañino es. Entonces hay un grado de procesamiento mínimo, por ejemplo, las frutas y verduras empacadas, moderado, los alimentos naturales congelados y enlatados, el yogur, la salsa para pastas, y alto ya serían sobre todo los fritos, las masas, los productos listos para consumir y los congelados listos para consumir. Aquí hay algo importante, y es que lo peor que podemos hacer siempre con nuestra digestión, por favor no le hagan eso a su digestión, es hacer un combo de estas cosas. Entonces, por ejemplo, una pasta gratinada con carne. Entonces viene la pasta, que ya de por sí es sumamente difícil de digerir, eso prácticamente pasa como una masa. Está en la carne, que muchas veces es, no sé, un bacon o cualquier carne que venga ya congelada, y fuera de eso le echan quesos encima. Entonces, es una combinación de muchos alimentos que son muy mucogénicos y muy tóxicos para el cuerpo. Lo mismo, por ejemplo, es una torta helada de chocolate. Entonces, de por sí ya esto, como decíamos, que tanto se parece al producto original, no mucho. Y fuera de eso tiene muchísimo azúcar agregado y está congelado. Entonces es bien, bien nocivo para el cuerpo. Y la comida rápida congelada, pues obviamente cualquier cosa que ya venga congelado ya de por sí no lo vamos a poder digerir. Y bueno, está congelado y luego frito. Esta también es una combinación bastante mala de cómo hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros consumimos esto continuamente, lo que obtenemos es lo que vamos a llamar un cuerpo tóxico. Y un cuerpo tóxico es un cuerpo que tiene acumuladas toxinas en el tejido adiposo y conectivo, y que tiene mucho moco en el sistema digestivo y respiratorio. Entonces,
Estas personas tienen una sensación constante de malestar y falta de energía. Yo creo que todos hemos estado ahí, en este que yo no me hallo, que estoy súper cansado, que no me encuentro. Entonces, muchas veces simplemente que estamos cargando un montón de toxinas en el cuerpo. Y cualquier fuente de estrés produce inflamación y enfermedad en estas personas. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo está inflamado, inmediatamente cualquier cosa lo toca, se inflama mucho más. Entonces, estas personas que tienen reacciones exageradísimas, por ejemplo, alergias a las cosas, que se brotan todos, digamos no se cortan, sino que se cortan y les crece y se les infecta, que hacen ejercicio físico y se marean con caminar un poquito, ahí volvemos a lo mismo, las toxinas vuelven y circulan y vuelven y intoxican. Y muchas veces las toxinas están circulando y circulando y circulando. Y tienen muy mala tolerancia a los alimentos, todo les cae mal, todo. Y, por ejemplo, muchas veces le echan la culpa a los granos, y no es que sean los granos, sino que tenemos otro montón de cosas guardadas en nuestro intestino. Y el reflejo a nivel emocional de esto tiene que ver con la rabia y con la amargura. Eh, el intestino, desde la parte biopsicosocial, digamos, representa a la familia, tiene que ver, el hígado tiene que ver mucho con la rabia como sentimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un desequilibrio de estos órganos, también se va a manifestar de esta manera. Y muchas veces hagamos digamos, el ejercicio de ahora en adelante de que cada vez que nos sintamos mal, observemos qué comimos, que esa es una pregunta que muchas veces no nos hacemos. Entonces, siempre que me siento mal, me siento triste, me siento aburrido, me siento muy cansado, ¿qué comí? ¿Qué comí? ¿Qué comí? Porque muchas veces ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué síntomas tenemos de acumulación de toxinas? Acné y enfermedades en la piel, alergias de cualquier tipo, catarros, las personas que siempre tienen gripa, ojeras, hinchazón facial, los ojos como estos cacheticos hinchados, el mal aliento, el estreñimiento, la obesidad y retención de líquidos, falta de energía, agotamiento, disfunción hormonal. Esta es muy importante, las mujeres que tienen problemas menstruales, que sangran muchísimo, que tienen un sangrado muy doloroso, que tienen otros problemas de disfunción hormonal, también en los hombres que de pronto tienen problemas de disfunción eréctil, o que simplemente la testosterona no es que esté muy manifiesta en su cuerpo, tiene mucho que ver con que están acumuladas un montón de toxinas y en especial el hígado está completamente bloqueado. La personalidad tóxica, siempre que una persona tenga una personalidad tóxica, maluca, peleona, seguramente en su intestino hay un montón de cosas que no deberían estar. Y yo les doy una anécdota para que piensen en lo poderoso que es esto. Hay un doctor que se llama el doctor Sebi, SBI, que él ya murió hace unos años y él fue muy controversial porque él decía que él podía curar el SIDA, entre otras cosas, con la dieta alcalina que ya vamos a ver. Y él cuenta una historia de una persona que llegó con una esquizofrenia, que ya la habían llevado a todos los médicos y que cuando la señora empezó a hacer su limpieza digestiva que él le mandó, ella dice que eh, ella vio cómo salió algo que ella se había comido hacía 10 años. Y después de eso, a la señora se le quitaron todos sus síntomas psicóticos. Dejó de tener alucinaciones, dejó de escuchar personas, escuchar voces y se recuperó. Y yo lo he visto con pacientes personalmente he tenido pacientes que los he tratado y han disminuido ese tipo de síntomas, ese tipo de manifestaciones con una limpieza del intestino. Y la mente nublada de la mala función de los sentidos. No escucho, no veo, los ojos son el hígado. Si nosotros tenemos problemas en los ojos y nuestra visión nocturna es mala, el hígado está afectado. Entonces, ahora un poquito de cómo procesamos los alimentos. Entonces, aquí hay algo muy, muy importante y es el switch metabólico. Cuando nosotros comemos, entramos en este proceso que se llama anabolismo y ingerimos alimentos y llega pues glucosa al torrente sanguíneo, el cuerpo secreta insulina, que es una hormona, y básicamente almacena la energía, haciendo la historia pues muy cortica.
Entonces almacena esta energía, pero además le ayuda a crecer, a hacer crecimiento celular y la creación de vías de neuronas. Hasta ahí muy bien. ¿Cuál es el tema? Si nosotros siempre estamos comiendo, si nosotros comemos cada 2 horas, siempre vamos a estar en este proceso de crecimiento celular, crecimiento celular, crecimiento celular. Eh, y lo que va a suceder, pues básicamente es que nos vamos a engordar, entre otras cosas. Y el proceso de catabolismo, entonces, es cuando nosotros hacemos un ayuno mínimo de 8 horas. Antes de esto no se activa el proceso de catabolismo. Y esto es muy importante. Si nosotros comemos hasta tarde y nos levantamos temprano y desayunamos temprano, nunca hicimos este proceso de catabolismo. Y también se activa con el ejercicio intenso. Entonces, cuando nosotros realizamos un ejercicio que es de alta intensidad, nuestras células del músculo inmediatamente empiezan a activar este mecanismo, independientemente de qué tanto llevemos sin comer. Entonces, ahí se secreta el glucagón y el cuerpo produce cetonas a partir de estas reservas. Estas cetonas son muy importantes porque lo que sucede es que nosotros tenemos grasa, ¿cierto? Y esa grasa o esos depósitos que tenemos en diferentes partes salen al torrente sanguíneo y se vuelven cetonas. Y estas cetonas ayudan a la reparación y reciclaje de tejidos. Entonces lo que hace es que si yo tengo un tejido que sobra, que no me sirve, que es tejido adiposo o por ejemplo una cicatriz vieja de una lesión, lo que hace es reabsorber el cuerpo eso para poder generar más energía. Y además las cetonas ayudan al mejoramiento de la capacidad cognitiva y esto es algo que es instintivo porque nosotros antes teníamos que salir a comer y teníamos que cazar. Entonces cuando llegaba un punto en el que ya no encontrábamos alimento, el ser humano producía estas cetonas y entonces entrábamos como en un estado de agudeza mental en el que podíamos ver más opciones, podíamos lograr, digamos que ver más claramente el panorama. Además, cuando nosotros estamos eh, comiendo siempre, pues el sistema digestivo tiene demasiada irrigación sanguínea. Entonces, si nosotros todo el tiempo estamos comiendo y además estamos sentados, nuestra sangre está del estómago para abajo todo el tiempo y no va a llegar al cerebro. Y entonces nos volvemos súper lentos, súper abotagados y no sabemos por qué. Entonces, si nosotros no activamos este switch metabólico, lo que va a suceder es que este anabolismo siempre estamos comiendo, se acumula, se acumula, se acumula y digamos si nosotros comemos todo un día completo derecho, desayuno, media nueve, almuerzo, media nueve, comida, eh, van a producirse un montón vamos a recibir un montón de cosas que de pronto son tóxicas, que no están bien, que el cuerpo necesita darles depuración y si nosotros no, digamos, comemos hasta tarde, al otro día nos levantamos temprano, pues el cuerpo nunca tiene el momento para hacerlo. Y lo que sucede simplemente es que lo vamos a acumular. Hagan de cuenta que su cuerpo es su casa. Y es como si ustedes todo el tiempo estuvieran trayendo basura y la empezaran a echar en una esquina, pero jamás en su vida la sacaran. Entonces nosotros siempre estamos limpiando nuestra casa, pero nunca nos preocupamos porque nuestro intestino, nuestro sistema digestivo se limpie y llegue como a este proceso de restaurarse. Entonces aquí vemos, esto es una dieta típica americana. Si miramos, estos son los picos de glucosa. Cada vez que come, aquí están las flechitas, se producen muchos picos y nunca llegamos a un periodo de 8 horas de ayuno. Entonces las cetonas nunca suben, nunca, siempre están bajitas. Mientras que sí, digamos, hay varios regímenes de ayuno que se pueden hacer. Eh, sí, digamos, este sería más o menos un día de ayuno. Empezamos a ver que las cetonas apenas empiezan a activarse a las 8 horas y alcanzan su pico máximo alrededor de las 24 horas de ayuno. Entonces, la idea siempre es llegar a tener picos más altos para poder que el cuerpo realice estos procesos de reabsorción y de recuperación. Si no hacemos esto, y quiero ser muy clara, no vamos a bajar de peso, nunca, jamás. Es imposible que bajemos de peso o lo que va a suceder es que vamos a bajar de peso de pronto porque estamos comiendo muy poquitas calorías, pero igual comemos mucha proteína y nos empezamos a poner flácidos. Eso también puede pasar.
Entonces, si siempre comemos así, lo que nos lleva a esa obesidad y a crecimiento normal de tejidos, o sea, cáncer o otro tipo de crecimientos anormales. Entonces, ¿cómo procesa el cuerpo las toxinas? Esto es algo bastante complejo. Vamos a tratar de hacerlo muy sencillo. Tenemos unos órganos que ayudan a la ingestión y otros que ayudan a la excreción. El único que es solamente de excreción es el riñón y estos otros tres son de ambas, el tracto gastrointestinal, los pulmones y la piel. Entonces, la piel tanto absorbe como saca, los pulmones inhalan y exhalan y a través de ambas generan un proceso de movimiento de energía y el tracto gastrointestinal lo mismo tiene una entrada y tiene una salida, ¿cierto? Entonces, a partir de estos cuatro, se van a tres partes principales, que son la sangre y la linfa, que la linfa es como el desecho, el tejido adiposo y el hígado. Entonces, aquí es donde las almacenamos, en estas tres. Y si ya, digamos, nuestro cuerpo tiene demasiado y ya no sabe qué hacer, se va para estas dos, hueso y tejido conectivo y cerebro y sistema nervioso central. Entonces ahí es cuando empezamos a tener lo que hablábamos de la mentalidad nublada, que no podemos trabajar bien y que empezamos a tener enfermedades inflamatorias del tejido conectivo como artritis, el dolor, osteoartrosis, ese tipo de cosas. Entonces, aquí hay algo muy importante, es que el hígado es el órgano que procesa las toxinas, es el que cuando nosotros digerimos, aquí se ve que está este es el intestino delgado, entra la comida y se digiere, se va por la circulación de la vena porta y llega al hígado. Y en el hígado lo que hace el hígado es depurar todas las toxinas de lo que nos acabamos de comer y vuelve y sale por los conductos hepáticos y vuelve y sale el sistema digestivo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una digestión lenta, si mi digestión no funciona bien, si yo sigo comiendo y sigo comiendo toxinas, lo que va a suceder es que esto sale y vuelve y entra, y vuelve y sale, y vuelve y entra, y ahí nos quedamos y jamás eliminamos todo lo que tenemos acumulado. Entonces, lo que yo quiero que quede muy claro es que con el modelo que estamos alimentándonos actualmente, lo único que hacemos es progresivamente acumular y acumular y acumular desechos que el cuerpo no es capaz de manejar. Entonces, aquí también viene algo muy importante y es que nuestro cuerpo no solamente tiene una energía que viene de la parte del ATP, de la glucosa, sino que también maneja energía eléctrica. Nuestro cuerpo también es digamos que un cable de energía. Entonces, esa energía pasa a través de la matriz extracelular que está envolviendo absolutamente todos los órganos, todos, incluyendo, por ejemplo, este es el corazón, este es el pericardio y ven que aquí hay un montón esto está así como tejido alrededor, es el que lo sostiene. Lo mismo con el hueso, lo mismo con todos los tejidos del cuerpo. Entonces está por absolutamente todas partes y es el único sistema que toca todos los otros sistemas. Entonces muchos de los problemas que nosotros tenemos es porque yo tenía un problemita aquí y ese problemita hizo que se recogiera este tejido que tenemos en el cuerpo y se puede manifestar en la pierna del otro lado, por ejemplo, problemas de cadera. Entonces, este es el sistema que lleva la energía eléctrica y la comida tiene también energía eléctrica, pero no toda la comida. Por ejemplo, si yo, me alimento con algo que está vivo, una fruta que viene, ella lo que hace es morir lentamente en la casa cuando llega a nosotros, ella viene viva y empieza a morir y entre más rápido nosotros la comemos, más energía tiene y más de esa energía nos va a llegar a nosotros. Mientras que si, por ejemplo, yo cojo una carne de algo que estaba vivo, lo mato, saco la carne, la congelo, la saco a las 2, 3 semanas, eso no tiene ninguna energía. Y lo que va a suceder es que nuestro cuerpo siempre trata de igualar. Él siempre está o dando o recibiendo, porque él necesita estar igual con todos sus medios. Y entonces, si yo me como esta carne y llega a mi sistema digestivo, pues el cuerpo le va a dar energía a la carne, literalmente la va a energizar. Entonces, nosotros estamos utilizando nuestra propia energía para dársela a la comida que nos estamos comiendo y eso pues nos lleva a básicamente un cansancio físico, una sensación de que no tenemos
energía, pero no necesariamente tiene que tener como esta parte de que, no sé, tengo los ojos hinchados y eso, sino que simplemente siente uno como este drenaje energético. Y además, el tejido conectivo almacena el exceso de proteínas, entonces actualmente muchas personas comen mucha carne o muchas proteínas, se consumen de estos suplementos proteicos y todo eso el cuerpo, y sobre todo si tú no haces el suficiente ejercicio para utilizar esas proteínas, el cuerpo no tiene ni idea qué hacer, no las va a crear músculo con ellas, sino que se las lleva al tejido conectivo y empieza a volverlo más y más grueso y a medida que se va volviendo más grueso, se va volviendo más rígido y va generando problemas. Ya los órganos no se pueden mover igual, ya uno no se puede mover igual, se vuelve rígido, como un poco flexible, por ejemplo, y también sucede a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces los vasos empiezan a volver rígidos y en el caso de que nosotros tengamos, ya digamos con el tiempo, lo que vamos a desarrollar es enfermedades cardíacas, enfermedades circulatorias. Entonces, todos los alimentos tienen un pH y dependiendo de si este pH es alcalino o es ácido, también tiene una respuesta al cuerpo. Entonces aquí es donde viene la parte energética, porque si el cuerpo está demasiado ácido, lo que hay es muchos radicales libres negativos. Mientras que si está más alcalino, lo que hay es más protones en el cuerpo, más positividad, y entonces digamos que va a estar más equilibrado el pH, va a ser más fácil para el cuerpo equilibrarlo. Eh, entonces, siempre debemos pensar en el cuerpo como un magneto que canaliza energía. Si nosotros comemos cosas sin energía, pues obviamente eso también lo va a canalizar y viceversa. Entonces, los alimentos naturales y lo más vivos posible son los que más energía tienen. Entonces, la dieta alcalina se basa en esto y lo que dice es que entre más alcalino sea un alimento, mejor. Estos alimentos muy alcalinos ayudan a sanar porque al darle electrones al cuerpo ayudan a neutralizar esos radicales libres que ya había, o sea, todos estos desechos de los alimentos malos y también se producen radicales libres con el estrés, con el envejecimiento, con los procesos naturales del cuerpo. Entonces, estos ayudan a equilibrar esos radicales libres, mientras que hay unos alimentos que son muy ácidos y que lo que hacen es todo lo contrario, meten más radicales libres al cuerpo y generan más inflamación y más problemas. Entonces, dentro de estos, pues tenemos todo lo que, en especial los más ácidos de todos son las bebidas gaseosas, bebidas carbonatadas, este tipo de cosas, y el alcohol también, eh, y las carnes y los quesos. De ahí en adelante, pues hay unos que son como intermedios. Entonces, este es un cuadrito bastante amplio, no lo vamos a revisar todo. Si quieren tomarle una captura de pantalla para que lo tengan, o pueden buscar las tablas de acidez de los alimentos, pero entonces tenemos unos que tienen un pH ácido y unos que tienen un pH alcalino. Digamos que vamos a irnos como los extremos, los más alcalinos, la stevia, el limón, la papaya ayuda mucho, la uva, ahorita la uva es eh, un sanador, si ustedes quieren sanar, coman uvas y uvas y uvas y uvas. Eh, los jugos vegetales, los aceites no cocinados, el agua de limón es más alcalina. Entonces la gente se burla del agua con limón, pero en realidad sí funciona. Lo que pasa es que el agua de limón no va a hacer nada si después todo el día comes mal y no haces pues todo el resto del proceso, ¿no? Y los más ácidos, entonces los saborizantes artificiales, arándanos y ciruelas, chocolate, maní, nueces, el trigo, las harinas, la pasta, el cerdo, la res y los crustáceos, el queso, la leche procesada y el helado, la cerveza y las bebidas artificiales. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración y yo no tengo nada contra los quesos ni contra las carnes, digamos que no se trata esta charla sobre la alimentación vegetariana o vegana, pero digamos que por la manera en la que nosotros consumimos en este momento este tipo de alimentos no son recomendables de ninguna manera. O sea, a no ser de que ustedes tengan una vaca en su casa y ustedes le saquen la leche y se la tomen, del resto, de ahí en adelante, todo lo que ustedes compren probablemente viene de un proceso muy inadecuado y no deberían comerse. Mm, entonces,
Estos alimentos que están a este lado derecho son los que nos van a ayudar a restablecer la salud, a mejorar, a sanar, a limpiar el sistema digestivo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una dieta ácida? Entonces, en los huesos y en las glándulas se extraen los minerales y se genera osteoporosis, hipotiroidismo y alteraciones menstruales. En el tejido adiposo se acumula el agua y las toxinas y se genera obesidad e inflamación sistémica. El agua, el cuerpo la acumula para neutralizar esas toxinas, entonces por eso es que la persona se ve hinchada. No es que yo acumulo mucha agua, es que yo acumulo muchas toxinas y mi cuerpo se defiende acumulando mucha agua. El tejido conectivo y las arterias acumulan proteínas y generan artritis, aterosclerosis, rigidez corporal, fibromialgia. Sistema digestivo y respiratorio producen moco y se produce un exceso de acidez estomacal y entonces hay gastritis, colon irritable, alergias y congestión respiratoria, cualquier enfermedad respiratoria, incluyendo el asma. El sistema linfático, incapacidad de curarse, la persona no sana, no sana, no sana, tiene infecciones crónicas, depresión del sistema inmune, inflamación crónica. Entonces, todas las enfermedades infecciosas, virales, bacterianas y micóticas, en realidad nosotros no las deberíamos tener y hablan es de que nuestro sistema no está funcionando bien y que está demasiado ácido. Y entonces empiezan a proliferar este tipo de organismos y el cáncer en las enfermedades autoinmunes. Entonces, miren que aquí está explicada una gran parte de las enfermedades que nos están, digamos que, aquejando. Aquí no está la diabetes, pero esta debería ir así grande en todas, diabetes. Eh, pero básicamente con esto podemos realmente sanar todo el cuerpo. Y el cáncer solamente sobrevive en un ambiente ácido. Esto es muy importante, esto es uno de los principios de la dieta Gerson, de la dieta alcalina. Con la dieta alcalina nosotros podemos sanar el cáncer, cualquiera que sea, porque esta producción de células, ya vimos que esa producción de células anómalas solamente ocurre cuando nuestro cuerpo no le estamos dando la posibilidad de sanar, no tiene cómo eliminar las toxinas y entonces empieza a generar más y más células. Entonces, ¿cuáles son las claves para la sanación? Primero vamos a hablar de los grandes enemigos. Entonces, el café, el alcohol, las bebidas procesadas, los alimentos procesados, cualquiera. Mantenerse en la misma posición, porque esto no nos deja que nuestro sistema linfático se drene y entonces las toxinas se acumulan. Entonces, siempre tenemos que estar moviendo todo nuestro cuerpo. Tener ideas rígidas. Y cuando alguna vez estaba dando esta charla a unos estudiantes y antes una estudiante me había dicho, es que yo no puedo dejar de comer carne. Y entonces cuando me preguntó, ¿y qué es tener ideas rígidas? Yo le dije, bueno, esa es una idea rígida. Muchas veces la mayoría de las ideas rígidas que nosotros tenemos tienen que ver con nuestra alimentación. Entonces tenemos que identificar esas ideas porque realmente nos están limitando mucho. Y no quiero decir que tengamos que eliminar todo lo que estamos comiendo actualmente, pero sí tenemos que entender que si está mal y que hay que cambiarlo. Eh, las emociones exageradas, como les decía, el riñón tiene que ver con el miedo, el hígado tiene que ver con la rabia, el corazón tiene que ver como con la frustración y con como este desamor hacia los demás, y el trasnocho y los hábitos asociados al trasnocho, que además generalmente viene acompañado de un montón de cosas. Entonces es uno de los más grandes estresores para el cuerpo. ¿Cuáles alimentos curan? Pues ya hablamos un poco, las frutas, las sopas, estofados y granos en sopa ayudan a sanar, son reconstituyentes del cuerpo según la Ayurveda. El jengibre, el limón, la cúrcuma y el ajo tienen propiedades sanadoras, el ajo es sumamente antibacteriano. Los jugos de una o varias frutas y o verduras y hierbas, entonces pues la verdad y sí, esto ahorita que está muy de moda de los smoothies y los batidos y eso es muy bueno, realmente es una herramienta muy buena si uno la sabe utilizar. Y en especial hay una cosa acá y es la uva que hablábamos ahorita. Eh, hay un, ¿cómo decirlo? No es una teoría. Una mujer de hace muchos años, creo que en el Reino Unido, que tenía cáncer y en esa época no había la quimioterapia que hay ahorita y ella decidió que ya no se iba a morir de eso. Y lo que hizo fue que empezó a probar diferentes cosas y empezó a comer uvas.
todos los días, todo el día, solo uvas, 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 uvas y jugo de uva. Esto fue en una época en la que no había nada de la tecnología de la que estamos ahorita. Y la mujer se curó. Ella duró como no recuerdo, pero fueron como 160 días comiendo uvas y se sanó por completo. Esta se llama The Great Cure o la cura de las uvas. Ella publicó su libro y a partir de eso hay una cantidad extensa de personas que han reportado sus procesos de sanación a través de comer uvas y se pueden hacer sanaciones desde 3 días hasta los días que uno necesita. Hay personas que dicen que uno simplemente debe empezar a comer hasta que sienta que se sanó y es posible. Y el mejor antiinflamatorio que existe es la fibra natural. Entonces, si nosotros consumimos cualquier cosa que tenga fibra, las frutas, la linaza, eso actúa como un antiinflamatorio. Entonces, digamos que naturalmente vamos a empezar a mejorar. Eh, Funciona mucho mejor que los antiinflamatorios para el dolor, funciona mucho mejor que el hecho de tomar, por ejemplo, medicamentos para el colesterol, triglicéridos y esto, porque ayuda realmente a depurar el colesterol. Y aquí una cosa importante pues, es que el colesterol solamente viene de fuentes animales, no existe colesterol vegetal, es solamente de los animales. Entonces, finalmente, decir pues que cuando el alimento es bueno, la medicina no es necesaria y cuando el alimento es malo, la medicina no sirve. Entonces, realmente, si nosotros seguimos tomando una medicina o nuestros familiares o los pacientes y esto no les está cambiando nada, pues básicamente nunca lo va a cambiar porque la alimentación está mal. Entonces, ¿cuáles son las ideas clave de esta charla? Lo primero es que hay que activar permanentemente el switch metabólico, hay que llegar a unos periodos de ayuno mínimos de 8 horas para poder que se active y que debe ser permanente. Que un buen alimento ingerido en un mal momento o después de haber sido procesado genera una mala reacción en el cuerpo. Entonces nos da lo mismo si nos comemos una verdura si está frita, por ejemplo. Que la energía eléctrica es parte fundamental de nuestra alimentación y que los alimentos eliminadores de moco y alcalinos son claves para el restablecimiento de la salud. Entonces, si nosotros consumimos estos alimentos, podemos mejorar mucho el rendimiento de nuestro cuerpo. Y no se debe mezclar alimentos ácidos y alcalinos porque pues básicamente ahí se produce una neutralización de unos con los otros y se generan sustancias que no son adecuadas muchas veces. Entonces, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por asistir a esta charla. Los invito de nuevo a que sigan las redes para que sigan más enterados si les gustó el tema, si quieren saber más.